Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes después de una jornada importante de cobertura periodística que en Megavisión tuvimos el día de ayer, producto precisamente sobre la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Tuvimos diferentes coberturas a este magno evento con actividades en las que los trabajadores se manifestaron, pero también en ese proceso de transición que ha llevado precisamente a esta nueva configuración de municipios a distritos y por supuesto también la toma de posesión de la nueva legislatura. Temas importantes que hacer un abordaje esta mañana cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos. Quiero decirle a usted que muy pronto SIX traerá mucho dinero. Sí. Así como lo escucha, mucho dinero. Muy pronto SIX traerá mucho dinero. Quiero darle la más cordial bienvenida para hacer un recuento de la actividad última, tal y como lo manifiesto, con Walter Raudales, periodista y escritor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Walter? Qué gusto saludarte y tenerte esta mañana. Contento de estar de nuevo aquí contigo, Ernesto. Un gusto. Vamos a platicar tranquilo. Gracias. Sí. Walter, ayer desde luego se conmemoró una celebración más del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Tú has sido un periodista, un escritor que has estado también haciendo exámenes pertinentes sobre el estado de la situación sindical en el país y sobre todo también de esa lucha reivindicativa, ¿cierto? Sí. Bueno, fue interesante porque los procesos se están agilizando, se están sucediendo uno tras otro de bastante forma acelerada. Interesante la protesta porque hubo una marcha que salió desde El Salvador del Mundo, del movimiento social amplio, incluso hasta partidos políticos se sumaron, pero también salió otra marcha desde el Boulevard Constitución, que bajó por las Sisimiles y llegó hasta las letras de Metrocentro, que iban, digamos, sindicatos propiamente dicho. Es la Central Sindical de Trabajadores del Salvador, CSTS, bastante grande, numerosa, igual que la otra que salió del movimiento social del Salvador del Mundo hacia la Plaza Cívica, digamos, y esas expresiones del pueblo trabajador, lo que me están indicando es que hay un despertar bastante acelerado en el país. La toma de conciencia se está sucediendo de manera acelerada, bastante rápida, dado los últimos acontecimientos que hemos tenido, ¿verdad? Como lo hemos venido señalando, un megafraude, endeudamiento atroz, una corrupción a todas luces, pero sobre todo lo que ha sucedido en los últimos días de abril y los primeros de este mes, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, la muerte de la Constitución, la muerte de la democracia en El Salvador y por supuesto también la muerte de la República, ¿no? Así se ve. Es decir, ¿sí? Porque ¿Lo ves así como una claro, aun y cuando hay expresiones de la calle? Es que lo que pasa es que hay... Y puedes ver que hay medios donde puedes... pregunto, es parte de la... Lo que pasa, lo que pasa, Ernesto, digamos, es que al reformarse de la forma en que se ha hecho la Constitución, digamos, no siguiendo los cánones mismos que te establece la Constitución, transformando un artículo pétreo que tenía amarras para precisamente no cambiar artículos que tenían que ver con la forma básica de la República. Al hacerlo de esa manera están matando la República, matando la democracia. Y entonces lo que viene a partir de eso es una reforma, digamos, que va a ir haciéndose de manera consuetudinaria, es decir, poco a poco, de tal forma que van a, bueno, quedamos desprotegidos. Yo diría que quedamos sin ley, ¿no? Aquí a lo que pase. Y entonces, de esa manera, digamos, la Constitución vista como un pacto social que permite a la sociedad su convivencia, en donde no hay ningún grupo excluido, la sociedad busca de alguna manera avanzar a través, digamos, de un pacto que te permite entenderse unos a otros. Entonces, lo que quedamos es ya, Ernesto,
a expensas de cualquier cosa. Ahora, lo importante, fíjate bien, lo importante de este momento es que nos obliga a todos a quitarnos las máscaras. Es decir, ya el baile aquel de disfraces, ¿no? en el cual opinábamos, decíamos, no, hoy estamos ya sin máscaras. Es decir, o estás con la República, digamos, o no estás con la democracia. Es decir, ya no puedes disimularlo, ya no puedes ocultarlo. Es decir, la situación no la puedes ya disimular con cualquier narrativa, con cualquier discurso. Tienes que enfrentarla tal cual es, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, yo creo que nos obliga a replantearnos en qué momento estamos, en qué momento estamos. Y en ese en qué momento estamos, yo creo que nos obliga la realidad a verla de una manera bastante simple pero dura. Es decir, yo así lo veo, es decir, es una realidad simple pero dura, es decir, donde ya están las cartas tiradas sobre la mesa, ya sabemos lo que hay en la mesa, y entonces quiénes están de este lado y quiénes están ni siquiera al otro lado de la mesa, sino en la calle al otro lado de esa casa donde está esa mesa. La mesa es la cosa pública. Y yo lo planteo así, fíjate, que con todas estas transformaciones constitucionales, con todo esto que ha venido pasando, con la forma en cómo están, yo creo que está definido ya lo que yo le llamo el bloque de poder dominante, le dicen, según la lectura de la izquierda italiana de tiempo de Gramsci, y también está Paulanchas, que es otro filósofo griego, que establecen que en la sociedad hay un bloque de poder hegemónico o bloque de poder dominante, ¿verdad? Y que hay que caracterizar ese poder. Hay que caracterizarlo. Entonces, yo al caracterizarlo me encuentro con que eso te obliga a ver la realidad de una manera sencilla pero dura. Es decir, ese bloque de poder dominante ya está bien delineado, y al caracterizarlo tú encuentras que hay una familia gobernante, una élite económica financiera nacional, una élite económica financiera internacional, que tenemos digamos, un estamento militar y policial en función de ese bloque de poder, y tienes también un bloque mediático también al servicio de ese poder, y al final tienes, digamos, esas fuerzas internacionales que pueden ser gobiernos o pueden ser las grandes transnacionales, ¿no?, que presionan. Entonces, ese bloque de poder, digamos, ese bloque de poder es el que conduce ahora al país. Digamos, no es una persona, no es un apellido, sino que es un bloque de poder que determina la cosa pública, pero en función de qué actúa ese bloque de poder, en función de un pastel. Y ese pastel es la cosa pública, es decir, es el presupuesto, es el dinero, es lo que está en Hacienda, es lo que mueve el país. Ahora, si tenemos de este lado ese bloque de poder dominante, ¿qué tenemos del otro lado? Del otro lado tenemos a toda la sociedad excluida. Fíjate que Ok, espérame, solo déjame comprender bien esa parte, porque me parece que es interesante poder extraer algunas figuras que creo que son contemporáneas o de coyuntura para poderlas entender y comprender bajo esa lógica que tú dices, que el país ahora está en otras manos, bajo otra lógica de, digamos, de explotación, creo que fue el término que ocupaste, y que tiene que ver precisamente con esta nueva intención legislativa de querer hacer modificaciones al contrato social que tenemos. Correcto. ¿No? ¿Tú no consideras que hay que hacer actualizaciones en esa materia? Mira, yo creo que la urgencia más que actualizaciones en el documento, yo las vería válidas si fueran en función de la gente. Es decir, estamos hablando de un contrato social. Un contrato social. Es decir, si fuera el contrato, es decir, una actualización de la Constitución, ¿verdad? Yo creo que tú podrías olfatear por dónde viene esa actualización si va en función de la gente, pero no se ve que va en función de los más pobres. Es decir, yo he escuchado narrativas de diputados y de funcionarios oficiales que dicen que es que está muy vieja. Y yo le digo, tú ves las Estados Unidos y las Estados Unidos, una que otra enmienda le han hecho en casi 200 años. Pero entonces, voces de todos colores y de todos sabores. Sí, no, correcto. Entonces, incluyendo la izquierda, que yo recuerdo que en su momento hablaba. Lo que pasa, Ernesto, es que
cada dictadura y cada tiranía necesita su propia constitución. Ya, entonces, la están elaborando a su medida. Entonces, ahorita solo reformaron este artículo, que por cierto es pétreo, para luego ir reformándola de a poquito, digamos, de acuerdo a los intereses de este nuevo grupo de poder que yo te decía dominante. ¿Ya? Entonces, cuando tú lo ves de esa manera, están preparando, digamos, una constitución a su medida, pero no es una medida en función de ese otro grupo de gente que yo te planteaba. Cuando te hablo de bloque de poder hegemónico o dominante, te estoy hablando de tal como te lo describí, pero, por ejemplo, un informe de Oxfam dice que en El Salvador hay unas 156 fortunas, digamos, unos mega ricos, y tú lo comparas, si esa cantidad, que no son ni 200, en función de los 6 millones restantes, Ernesto. O sea, es decir, tienes que verlo en esa manera. Es decir, está este bloque dominante de poder y tenés allá el resto de excluidos. ¿Quién están ahí? La clase media, la clase trabajadora también, están los desempleados. Ahí tenés ahí un abanico, un crisol de gente desfavorecida, de gente empobrecida. O sea, y lo dice también Naciones Unidas, que ha crecido la pobreza, que hay casi ya llegando a 2 millones de gente que está en proceso de hambruna. O sea, no, y cuando tú te encuentras, por ejemplo, con informaciones como estas, El Salvador más pobre y desigual que en el 2019. Entonces, estos 5 años que pasaron, ya, nos empobrecimos más, lo dice aquí, mira. Y entonces, yo lo que creo es que hay que verlo de manera serena, simple, pero asumiendo la responsabilidad de la dureza que eso significa. Estamos entrando en una situación ya donde no hay máscaras, donde ya no hay espejos ni cómo ocultarse ni nada. Es decir, estamos en una nueva etapa donde ya hay un comportamiento dictatorial, un comportamiento autoritario, y ante eso hay que desmenuzar lo que hay detrás. Y detrás de eso hay un bloque de poder dominante, digamos, que hace una constitución a su medida y que va a seguir, digamos, actuando de esa manera. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces, y el resto? Y la clase media, y los pobres, y los hambrientos, y la pobreza extrema. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Porque lo que sucede es que, tal como estoy viendo yo los acontecimientos, Ernesto, yo estoy viendo que se está produciendo una toma de conciencia acelerada. Las marchas de ayer, que fueron de sindicalistas, ya te expliqué, la del movimiento social, esas marchas, tú vas ahí y olfateas con la gente y ves que hay una toma de conciencia bastante rápida. Evidentemente... ¿Qué se debe entender como bastante rápida? Bastante rápida, es decir... De los que marchan, de los que protestan. No, ¿Tienen una agenda? ¿Sí? ¿Tienen una agenda programática interesante desde el punto de vista que te involucra a ti, a todos, que por ejemplo tiene que ver con el sistema de pensiones? Sí, claro, pero por ejemplo, ¿no? Eso afectó, pero también afecta el costo de la vida, también afecta el desempleo. Hablan de la regulación de precios. Claro, también afecta la mentira, también afecta los capturados injustamente. Hablaban de la lucha, es decir, es una cosa. De la libertad sindical, o sea, elementos claves que es justo lo que quería en este programa. Resaltarlo desde la perspectiva de un escritor que has acompañado el movimiento social. Tú andas de la calle. Sí, bueno, ayer estuve en una de las marchas y acompañé y escuché y también estudio, digamos, la realidad y me he encontrado con unos fenómenos interesantes. Por ejemplo, yo veía en redes... No vi muy bien consolidada el movimiento de izquierda, si lo querés ver, porque tú hablas de una nueva izquierda. Sí, ¿no? claro. Sí, mira, lo que sucede, Ernesto, es que... claro, tú hablas en El Salvador izquierda y piensas que es guerrilla o piensas que es FMLN. No, la izquierda es una ideología. La izquierda es una ideología, la izquierda es un pensamiento que busca la justicia social, que busca el bienestar, digamos, de todo, que busca de alguna manera la equidad.
Es decir, en ese sentido hay muchos que provenimos de la izquierda. En el caso mío, vengo de la formación de la teología y la liberación, ¿no? Claro. Hay otros que vienen de la lucha ecológica, hay otros que vienen de la lucha académica, hay otros que vienen de las iglesias. Es decir, el origen de un pensamiento de izquierda es amplio. Y mi gran batalla ha sido esa. Miren, cuando hablamos de izquierda hablamos de un pensamiento. Y yo lo quiero hablar claramente y decirle a la población, miren, ya aquí ya están tiradas las cartas sobre la mesa. Están tiradas las cartas sobre la mesa. Y tenemos un bloque, digamos, de poder dominante que está claro y va avanzando. Y ellos tienen ya sus líneas y saben hacia dónde van. Y viene aquí un modelo económico, ya tú lo vas a ir viendo, donde no hay ningún tipo de restricción para las grandes fortunas, para esa gran banca, para ese mundo financiero. Esto va a ser un paraíso para ellos. Pero la pregunta es, ¿y qué se está haciendo para esas multitudes, para esa gran cantidad de personas? Y a mí me llama la atención cuando te digo que veo una toma de conciencia acelerada. Por ejemplo, yo en redes lo veo. Fíjate que en redes un periódico, digamos, oficialista, saca una nota y critica a una diseñadora de un periódico digital que criticó a un funcionario. Y me llama la atención la nota, ¿verdad? Y empiezo a ver todos los comentarios, digamos, criticando, ¿verdad? Por supuesto, al funcionario. Y yo me quedé, wow, dije yo, qué cosa más impresionante. Ya en las redes no se quedan callados. En las redes ahora, aparte de pautar, digamos, toda la parte oficialista, se dedica a estar borrando, a estar bloqueando, porque hay una cantidad de personas que ya se está expresando. Lo que quiero decir es que se nota, ya en las pláticas de la gente, se nota en los comentarios ciudadanos que hay una toma de conciencia ante la realidad. Te pongo un ejemplo, los proveedores del Estado. Okay. Hay una portada, hay un artículo, un reportaje que a mí me encantó, que decía, el gobierno debe $1.000 millones a proveedores. Bueno, pasó esa nota así como que, bueno, pero eso es gravísimo. $1.000 millones a proveedores nacionales. Mira, y está en los mismos datos de Hacienda, porque de ahí lo tomó el periódico del que te estoy citando. Yo me imagino ese empresario que fue contratado por la DON, ese constructor, y que hizo una obra de $1,5 millones, y él en su contrato firma y tiene tiempos para entregar, y está esperando que le paguen porque él se endeudó, hipotecó de casa. Estoy hablando de no empresarios chiquitos, Ernesto, empresarios grandes. Ya no digamos, y no le pagan, pues, y ya entregó la obra hace 3 meses y no le pagan. Eso es una cantidad de empresas. Bueno, en todos los sectores del país, digamos. Y yo veo, por ejemplo, y tengo contactos con personas que proveen, por ejemplo, el Ministerio de Educación. No le pagan los uniformes, no les pagan los útiles, llevan más de 1,5 años. Les deben el primer uniforme del 2023. Y entonces tú tienes ahí una realidad de un gobierno que internamente debe $1.000 millones a proveedores internos y que anda buscando afuera de alguna manera ese crédito del Fondo Monetario Internacional. Al final va a tener que arrodillarse el gobierno al Fondo Monetario Internacional y se va a tener que arrodillar a los fondos buitres. Bueno, ya lo vimos cuando abrieron estos bonos con esa cantidad exorbitante de intereses. ¿Tú crees que apremia un poco pensar en ese horizonte que nos va a venir a partir del establecimiento de un nuevo orden fiscal, ¿no? Claro. Mira, Ernesto, un gobierno que tiene $1 millón en deuda a sus proveedores internos, aparte de la crisis que causa a todas las microempresas, medianas empresas o medio grandecitas empresas. Es decir, aparte de eso, y que no lo resuelve y que te da largas y que saca de aquí, saca de allá, que se está acabando el fondo de las pensiones. Entonces, eso casi es un Estado fallido. Casi es un Estado fallido si no encuentra fondos. Bueno, es decir, fondos va a encontrar, es decir, pero va a encontrar de esa manera como yo te he dicho, ¿no? Fondos buitres o arrodillándose al Fondo Monetario Internacional. Vaya, aquí tiene usted los $1.500 millones, pero súbale al IVA. Sí, y lo va a tener que subir, ¿no? Y entonces, es decir, el país como economía está entrando en una situación casi de colapso, pero no lo quieren ver, quieren seguir hablando de luces. Bueno, siguen hablando de luces, pero ya lo van a ver.
Entonces, a eso me refiero yo con toma de conciencia, digamos, muy rápido, Claro. va bastante veloz. Es decir, lo que, por ejemplo, en 4 años, 5 años, no pasó nada y tú hablabas y nadie te hacía caso, de repente así, cuando se da esta situación última de las elecciones, estoy hablando de enero para acá. O sea, de enero para acá han sido 4 meses tumultuosos, una situación como país, ¿verdad?, en donde te lleva a que la gente realice un proceso de toma de conciencia bastante rápido, a diferencia de otros. Si ese es el panorama que tú logras de alguna manera avisorar, es decir, ver ahí en ese horizonte, ese panorama, ¿a quién le corresponde ahora llevar esa voz orquestal de denuncia, de demanda a la clase trabajadora o a los partidos de oposición, si es que a tu criterio, y me gustaría aprovechar estos pocos minutos que tenemos para que me hables precisamente de esa abanderada postura que han tenido los partidos como el que tú en su momento fuiste en el FMLN, pero tú ahora hablas de una nueva izquierda. Sí, ¿no? nosotros, bueno, tú sabes. De hecho, cuando le he preguntado a dirigentes del FMLN, a Manuel Flores, él mismo me hace ver de que tú andas un poco, perdóname el término, en palabras más, en palabras menos, desubicado con ese tema. Lo que sucede, Ernesto, es que, digamos, la oposición tú no la puedes, digamos, ubicar, digamos, como en un grupo, en una persona, en eso. Además, yo creo que tiene que existir, digamos, lo que yo he propuesto, que se llama ensamble social. Yo he propuesto, y una teoría que no es mía, es de un sociólogo francés, pero él habla que en situaciones como estas, lo que ayuda a las sociedades a salir, cuando se rompe el contrato social, ¿qué es lo que ha pasado al romper la Constitución, romper la República, la democracia y el contrato social? Entonces, lo que sucede es que, digamos, todas esas clases fuera del bloque de poder dominante tienen que hacer un ensamble social. Y ese ensamble social es sobre un objetivo propio, manteniendo cada una su propia identidad, manteniendo cada una su propia, digamos, idiosincrasia, su propia, digamos, especificidad como organización, como movimiento, respetándonos mutuamente. Tenemos que ensamblarnos. Y al hacer ese ensamble social, encontramos un objetivo único. Y sobre la base de ese objetivo único se camina, se camina. ¿Cuál es el objetivo único aquí? Salvar la patria, salvar la democracia de la dictadura, ¿va? Y entonces, entonces ese ensamble social tiene que venir. Y tiene que venir, y en ese ensamble social tenemos que venir todos, ¿verdad? Nos querramos o no nos querramos, nos gustemos o no nos gustemos, tengamos ciertas diferencias o no ciertas diferencias. Y hay cosas que duelen, pero hay que decirlas. Es decir, hay cosas que duelen, pero hay que decirlas, porque si no, no avanzamos, ¿verdad? Porque a la verdad, por ejemplo, la verdad es la verdad, y es uno de los puntos fundamentales en la nueva izquierda nuestra o en la izquierda salvadoreña, es que nosotros vamos sobre la base de la coherencia, la verdad y la solidaridad. ¿Cuál es una de las verdades? Buscando ser partido, perdóname, o un movimiento que alza voz y que su curul o la curul va a ser la calle. Sí, no, es que exactamente eso, porque tiene que ser un movimiento social, porque ya la parte política, como partido político, ya no tiene sentido. Como brazo político. Ya no tiene sentido, Ernesto. ¿Sí? El frente ya no le ves al FMLN es que ya no tiene sentido. No, es que ya no tiene sentido lo electoral, Ernesto. Lo electoral. Cuando yo te digo, vaya, cuando un proceso como el que estamos viviendo nosotros, que llegas a nivel de una dictadura ya sin disfraz, ya es dictadura pues sin disfraz, entonces, digamos, quien gobierna de manera dictatorial y autoritaria llega a controlar el modelo electoral, el sistema electoral, lo controla. Ahorita tuvimos un fraude, digamos, descarado, digamos así, mega fraude descarado, pero en la siguiente lo perfeccionan. Y en la siguiente lo perfeccionan. No existe, Ernesto, dictadura ni tiranía que se haya ido por lo electoral. No existe tiranía que se haya ido por lo electoral. Se van por la lucha social, se van por la movilización social. Bueno, Martínez se fue por una huelga de brazos caídos. O sea, no se fue por lo electoral, porque lo llegan a controlar el sistema. Y entonces, mi propuesta es un ensamble social donde entremos
todos los movimientos sociales, todas las fuerzas sociales, todas las organizaciones comunales, construyamos ese ensamble social y sobre ese ensamble social caminemos en la lucha social. Llámele calle o llámele, como me dijiste, tribuna de la calle, qué bonito eso, ¿no? Sí, Decir, o sea, el curul de la calle. Vamos a la calle. Curul será la calle. Claro, porque no hay voz legítimamente electa en la Asamblea Legislativa. Yo digo, bueno, el Frente queda en nada, no tiene diputados, ¿no? Pero los que están de oposición, o sea, una golondrina no hace verano, pues además no tiene incidencia. ¿Ya te diste cuenta cómo quedó la Asamblea Legislativa instalada, verdad? Sí. A nivel de junta directiva, ¿no? La vi. Bueno, entiendo quedó igual, solo sacaron a los dos de Gana, entiendo, ¿no? PCN, pero subió PCN y PDC, ¿verdad? No, pero ya estaban antes, o sea, ya estaban antes, digamos, en la... ¿Dicta mucho mensaje del país? Sí. De lo que, referente a lo que tú estás diciendo. Claro, bueno, casi partido único, donde la parte, digamos, política está completamente controlada, digamos. Es decir, mira, la cosa pública, Ernesto, tiene como grandes aristas, digamos, pero la gran arista, por supuesto, es la política, pero está otra arista económica de la cual ya hablamos, ¿verdad? Pero está la arista social, digamos, la arista social. Y este gobierno controla lo político. Ya, controla lo económico porque pues sí tiene el BCR, tiene Hacienda y tiene la llave, ¿no? Pero no controla lo social. Y ahora lo que viene, hoy lo que viene, ¿la clase trabajadora movimientos sociales, movimientos sociales, es decir, esto es organización comunitaria, organización comunal, no la controla. Y hay un discurso bien importante del presidente en la Asamblea, creo que fue el tercer año, donde él dice que la cuarta etapa de su forma de gobierno va a ser ir, digamos, sobre la parte ideológica, ¿no? Que él precisamente usa terminología gramsciana de Antonio Gramsci, ¿no? Y dice que va a ir sobre el aparato ideológico. Si el aparato ideológico, pues es la forma de pensar, es tu forma de entender el mundo. Pero entonces, y ahí entran los medios de comunicación. Pero ya controla todo, Ernesto, controla todo, la política, los medios de comunicación, excepto algunos ejemplos. Entonces queda lo social, ahí es donde tiene que centrarse la lucha. ¿Tú crees que va a ser, digamos, contundente su...? Es que ahí no sabemos, porque lo que viene yo creo que al perder el control de lo social viene la represión. No, al perder el control de lo social. O lo social perder el control de lo político, porque tú me dices y lo separas que ahí ya no hay. Pues el FMLN no sacó ningún diputado. Arena sí se quedó con 2. Sí, pero ¿qué? Pues, pero sos intrascendentes, sos insignificantes, digamos. Son intrascendentes los 2 diputados de Arena. Es decir, que no hay ninguna capacidad, digamos, de proponer en el sentido de que tenga aceptación una propuesta, pues, y ningún diputado. Es decir, existen, digamos, como tal, pero la incidencia se pierde. Es decir, yo lo que creo es que hay que apostarle, todos tenemos que apostarle a un ensamble social donde entren las iglesias, las universidades, el movimiento social, el movimiento popular. Movimiento popular son los que somos de izquierda. Movimiento social es el abanico total, ¿no? Hay organizaciones comunales, cualquier tipo de organización. Tenemos que encontrar y construir, digamos, esos liderazgos completamente nuevos, Ernesto, completamente nuevos. Vamos a dejar aquí, digamos, muchos liderazgos contaminados que ya existen y crear ese nuevo ensamble social, yo así le llamo. Y al construir ese nuevo ensamble social, entonces vamos a dar la lucha y vamos a dar la batalla, ¿verdad? La batalla se da en lo social y se da en las ideas, se da en el pensamiento, se da en lo ideológico, y de aquí para allá la cancha queda delimitada y quedamos sin máscaras. De aquí el bloque dominante y de allá los excluidos. Wow. Me queda claro, para una segunda parte un análisis, digamos, sociopolítico que has estado dando desde, digamos, desde tu lógica. ¿Verdad? Como periodista, como escritor, y que creo que era importante en este contexto de país, a la asunción de una nueva legislatura, la coronación misma de un camino que va buscando reformar el Estado de la Nación a partir de la Constitución,
y otros elementos que tienen que ver con ese papel, digamos, de fuerzas ideológicas, como tú bien lo has descrito. Lamentablemente el tiempo se me fue, pero creo que ha sido muy oportuno tenerte y me abre la puerta para poder traerte más adelante a hacer un análisis, un debate con alguien más. Sí, ¿no? está bien. ¿Cómo no? ¿Te gustaría debatir el tema, por ejemplo, de esa nueva izquierda con gente pragmática también de pensamiento del FMLN? Sería interesante. Sería interesante. Sí, correcto, cómo no. Voy a ver si lo preparamos. ¿Cómo para no, poderlo. Ernesto? Estoy a la orden y gracias por permitirme expresar mis conceptos. No, claro, por supuesto. El trabajo de nosotros acá es el poder abrir esos espacios para ese conjunto y ese universo de pensamientos que sin duda alguna están ahí. Gracias, ¿verdad? gracias a ti. En nuestro medio. Gracias a ti, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con representantes sindicales también sobre esa agenda programática reivindicativa que el día de ayer se conoció en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Aspectos que tienen que ver con la lucha sindical, la libertad sindical, la ratificación de importantes convenios, el tema de las pensiones y otros aspectos elementales que vamos a tener con nuestros invitados. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias. Sin duda alguna, qué rico es disfrutar de café rico. Por eso los invito a ustedes a tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. Bienvenidos también. Quiero darles la más cordial bienvenida a Francisco Ayala, representante de la Unidad Sindical Salvadoreña. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a la población salvadoreña en este programa que tiene mucha audiencia a nivel nacional y hoy con las redes sociales a nivel internacional en todas partes del mundo. Así es de que muchas gracias y aquí estamos para hablar de temas importantes. Así es, en efecto, vamos a tener una muy buena conversación, sobre todo hablando en el marco y en el contexto de lo que el día de ayer se conmemoró, que es el Día Internacional de la Clase Trabajadora. También Emilia de Paz, representante también de la Unidad Sindical Salvadoreña. Bienvenida, ¿cómo está? Bueno, buenos días, Ernesto. Gracias por el espacio, la invitación que nos dan. Para nosotros es de suma importancia abordar temas relacionados a la clase trabajadora y como usted lo decía, en la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora, en la marcha que realizamos el día de ayer. Había el día de ayer, a la hora de estar produciendo y transmitiendo nuestro programa, algunos contactos también que se hicieron para conocer bajo el espíritu y el lema precisamente con la que se desarrollaron las actividades conmemorativas. Cuéntenos un poquito sobre esa agenda reivindicativa y esa agenda programática que se tiene. Se hablaba de trabajar por velar por un mejor sistema previsional en el país, que sea más justo, ¿verdad?, más equilibrado, y otros aspectos elementales que tienen que ver con la actividad sindical en el país. Sí, así es. El día de ayer, pues nosotros hicimos de manera oficial una presentación de un posicionamiento como unidad sindical salvadoreña en la que aglutinamos nosotros a más de 200 organizaciones a nivel nacional. Hacemos el 95% de las organizaciones acreditadas en el país. Era un posicionamiento claro donde nosotros esperemos se haga llegar, bueno, confiamos, ¿verdad?, que este posicionamiento va a llegar a las manos correctas, a las manos del presidente, en la que se expresa diferentes necesidades. Estamos solicitando una mesa de diálogo directamente con el presidente, ya que nuestra unidad sindical, como le decía, aglutina a más de 250 organizaciones, entre ellos educación, salud, municipales, sector privado, del gobierno también, las instituciones gubernamentales. Entonces abarca un conglomerado, ¿verdad? Y así va nuestro posicionamiento tocando diferentes temas. Ok, igual, creo que en ese mismo sentido, Francisco, ¿no? Sí, pues bueno, nosotros en primer lugar agradecerle a la clase trabajadora que atendió el llamado que se hizo de parte de la Unidad Sindical Salvadoreña. Llenamos las expectativas. Bueno, la marcha fue, se pudo ver en redes sociales y en todos los noticieros. Grupo Megavisión estuvo presente en la calle junto con en los diferentes eventos que se dio. Llenamos las expectativas en el sentido de que la gente está consciente
de los cambios trascendentales que el país está teniendo y obviamente pues quiere ser parte de ese cambio que se está dando. Es una historia que se está escribiendo en El Salvador y obviamente pues todos, la clase trabajadora como la población salvadoreña, queremos ser parte de esta historia y no solo presente, sino también desde la óptica del movimiento sindical, haciendo propuestas que mejoren las condiciones económicas, laborales y sociales de todos los trabajadores, independientemente del sector que sea. Y justamente por eso nosotros el día de ayer salíamos a la calle, en primer lugar para conmemorar una gesta heroica de los mártires de 1886, ya 138 años, donde pues hubo una lucha que tuvo que terminar en tragedias. Asesinaron a líderes sindicales de aquella época, pero así se ha venido logrando diferentes conquistas para los trabajadores y es lo que nosotros salimos a conmemorar todos los 1 de mayo. Estas peticiones que se entregaron, entiendo que se entregó un pliego al ministro de Trabajo, la recibió, ¿no? Sí. ¿Cuáles son específicamente? Bueno, entre el posicionamiento que se hizo entrega ayer al señor ministro de Trabajo. Decía usted la mesa de diálogo. Es correcto. Ahí se puede sacar ya un portafolio de, digamos, de temas. Sí, es correcto. Se está solicitando que se le dé cumplimiento al convenio 102 de la OIT, que hace referencia a las pensiones. El convenio dice que se puede hacer una entrega del 40% sobre el salario de la persona, cuando las AFP hoy por hoy están haciendo una entrega del 30%. Se está pidiendo se revise el salario a nivel nacional. Sabemos que la canasta básica ha incrementado y esto económicamente ha golpeado a los hogares, ¿verdad? A las familias, a la clase trabajadora en general. Entonces se está solicitando se ponga ya en una revisión lo del salario mínimo. También estamos dentro del posicionamiento que nosotros presentamos el día de ayer. Estamos felicitando, ¿verdad?, al presidente en el sentido del tema de seguridad pública. Esto ha venido a beneficiar a los hogares, ¿verdad?, al país. Somos un referente a nivel internacional. Esto ha sido como algo que se está iniciando y ha traído un efecto cascada, ¿verdad? Se ve que vamos por un buen camino. Esperamos que a la entrada de este quinquenio, dentro de la agenda del gobierno, esté el tema económico. Por eso es el tema de la revisión al salario en general y al salario mínimo en específico, estaba dentro de nuestro posicionamiento. Sí, hay una especie de, digamos, de interrogante en el contexto de cómo el país se mueve hoy en día, porque estos temas que ustedes muy bien sitúan dentro de esta agenda es parte también del diario sentir de los salvadoreños. Usted mencionaba el tema de las pensiones, por ejemplo. ¿Cuántos trabajadores hoy en día están dudando incluso de pensionarse, sabiendo de que las pensiones no están dándole esa cobertura completa al costo de la vida? Sí. El tema del salario, ¿no? El salario mínimo, que también en su mayoría no logra llenar las expectativas de cobertura de los productos de la canasta básica, y otros aspectos elementales que tienen que ver con el diario vivir y el estado actual de la economía. ¿La clase sindical está a la altura de las actuales circunstancias de país, Francisco? Bueno, Ernesto, nos estamos adaptando a las nuevas circunstancias del país. Reconocer claramente el esfuerzo que este gobierno está haciendo del presidente Nayib Bukele, porque estamos en una época post-pandemia. O sea, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Entonces, y ya lo dijo Emilia, si bien es cierto, estamos pidiendo mejoras al salario mínimo, al salario en general, pero especialmente al salario mínimo, todo es un conjunto de procesos que al final se pueden resumir en mejores condiciones para los trabajadores. Y ella decía, bueno, se ha mejorado, el gobierno está haciendo una lucha frontal contra la corrupción, está haciendo una lucha frontal contra la delincuencia, que es lo que ha venido a levantar y a posicionar en otro nivel a nuestro país. Pero ¿qué es lo que queremos
como trabajadores. Pues bueno, el gran empresariado nacional, pues obviamente se está viendo beneficiado porque ya no tiene que pagar la mal llamada renta, llámese transportistas, todo lo que tiene que ver con la parte productiva de este país. Ahora bien, el alto costo de la canasta básica, ¿qué es lo que le está llegando al trabajador? Entonces nosotros sí pedimos también que, como ya lo dijo la compañera, que se cumpla lo que establece el convenio 102 para que se puedan mejorar las pensiones. Ya hubo un primer avance donde la gran mayoría, alrededor de 600,000 trabajadores del sector privado salieron beneficiados con esta primera reforma o esta nueva ley de pensiones que se dio en diciembre del 2022. Ahora esperamos una nueva faceta donde se pueda seguir mejorando las pensiones de los trabajadores, especialmente el sector público, que son los que no han sido en esta nueva ley que ha sido aprobada, no han sido tomados en cuenta. Entonces nosotros vamos en ese sentido. Si bien es cierto que señalamos algunas situaciones que atañen a la clase trabajadora y al pueblo salvadoreño en general, pero también es cierto que desde la unidad sindical estamos preparando propuestas. Valoran mucho estos aspectos. ¿Qué es lo que ya hicimos ayer? O sea, y valoran mucho también esa parte importante que tiene que ver con algunas políticas que, si bien es cierto, no son directamente vinculantes, pero son de beneficio. El tema de la seguridad, decían, y otros componentes que obviamente no se pueden invisibilizar en una agenda de país, y lo queremos ver como tal, ¿no? Sí, no se puede invisibilizar porque somos clase trabajadora, pero somos parte del país, somos pueblo. Tenemos ese sentir, escuchamos pues a nuestros vecinos, a nuestra familia, las opiniones, y dentro de la unidad sindical salvadoreña están los diferentes rubros, ¿verdad? Educación, salud, ya lo había mencionado. Entonces, dentro de nuestras reuniones de coordinación, fue algo muy sensato, muy claro para poder hacer este posicionamiento y abordar puntos muy importantes tanto para el pueblo en general como para nosotros como clase trabajadora. Ok, me piden una pausa comercial. ¿Cómo se ven ustedes acá de acá a 5 años? Sobre todo cuando digamos el rol que históricamente los sindicatos han jugado ha permitido hasta la segmentación, segregación de algunos sindicatos. Me gustaría saber, de alguna manera, cuáles son esos cimientos que hacen ver fortalecida la clase sindical en el país y cuáles son, desde luego, las proyecciones que tienen de acá a lo que viene por delante. Voy a hacer una pausa, no me cambien, regresamos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar nuestra conversación con Emilia de Paz y Francisco Ayala, ambos representantes de la Unidad Sindical Salvadoreña, quiero decirles a ustedes que muy pronto SIX traerá mucho dinero. Sí, así como lo escucha usted, mucho dinero. Recuerde, muy pronto SIX traerá mucho dinero. Bueno, voy a aprovechar estos minutos para que me hagan ustedes, digamos, una evaluación de manera muy concreta, en primer lugar, de cuál es el devenir de la historia de los sindicatos. Sabemos que han estado en los últimos años siendo tratados, no voy a decir si maltratados o tratados, por las administraciones y cómo se llega hasta este momento. Por eso decía, cuál es el estado actual ante el momento o circunstancias que vive el país. Ya ustedes hablaban sobre el desempeño como tal, pero sí vemos por ahí que un segmento de... Ayer hubo, por ejemplo, 2 o 3 marchas, si no mal lo recuerdo, ¿no? Cada quien con su propia agenda reivindicativa. Es correcto. Ayer fue un día histórico, lo que nosotros mencionábamos, fue un día histórico. El llamado fue a la verdadera clase trabajadora a marchar con nosotros de manera pacífica, pero usted preguntaba cómo nos veíamos nosotros de aquí a 5 años. A 5 años. Estamos demostrando que la clase trabajadora organizada ha pasado de las protestas a las propuestas, ¿verdad? Estamos apoyando todo lo bueno que venga para nuestro país, pero también estamos muy claros que se debe de señalar
¿verdad? Los errores que se puedan estar cometiendo, lo malo que se pueda estar haciendo, se plantea el problema, pero también se plantea la solución. El mundo de las organizaciones sindicales hoy por hoy se ve en una trascendencia, ¿verdad? Sí, estamos ha trascendido evolucionando en ese concepto no tan pragmático de cuestionar o ser contestatario, Alex. Sí, la verdad que sí, estamos evolucionando, pues venimos de una visión como organizaciones sindicales que solo se ve, cierran calles, protestan, hacen huelgas, pero hemos pasado de las protestas a las propuestas. Creemos en el diálogo al 100%. Tenemos muchos temas de importancia a nivel nacional y como clase trabajadora que, como le decía, planteamos el problema, pero también la solución. Estamos modernizándonos, ¿verdad? Con las redes sociales. Antes de dar nosotros un posicionamiento como unidad sindical, pues nos sentamos con nuestro equipo jurídico de ver qué podemos decir, qué no podemos tocar, porque tampoco vamos a hacer un posicionamiento acalorado, ¿verdad? Pensando con efervescencia, pero tenemos que hacerlo con mente fría, sin venir y violentar una ley. Estamos siendo un poco más congruentes en todos los planteamientos que nosotros estamos realizando. Por eso le decía que hemos evolucionado. ¿Qué piensan de otros? ¿Qué piensan ustedes al respecto cuando hay otros sindicatos que a lo mejor opinen lo contrario, que tienen un sistema de gobierno que los oprime hoy en día, ¿no? Sí, bueno, Ernesto, si hacemos un poquito de historia, hay sindicatos que antes obedecían a los partidos que estaban en el gobierno del pasado. Y tuvieron, y no solo eso, sino que tenían privilegios en el pasado. En el tiempo de Arena, por ejemplo, se apoderaron muchos, no solo los empresarios, sino que también los secretarios generales y los sindicatos se aprovecharon y se apoderaron de las maquilas. Bueno, tienen hasta ventas adentro de las maquilas, los secretarios generales. Entonces, obviamente, cuando entra el FMLN, que vino a atomizar el movimiento sindical, fue lo mismo, y quizás peor, porque ellos tuvieron hasta cargos estratégicos en el gobierno. Entonces, obviamente, hoy se les acaban esos privilegios y hoy son aquellas voces que andan diciendo que se sienten reprimidos, son aquellas voces que hoy dicen que no avanza el país. No avanza, pero quizás para sus bolsillos. Ese es el punto. Entonces, nosotros que respondemos a los intereses de los trabajadores, nosotros lo único que hacemos es escuchar a nuestros compañeros y sentarnos a elaborar propuestas para poder reivindicar o por lo menos lograr estabilizar tanto los cargos, los puestos de trabajo, como mejorar o mantener las prestaciones laborales, llámese en los contratos colectivos, en los reglamentos internos de personal, en fin, tratamos de mantener esa comunicación directa con los trabajadores y en los mejores momentos que se dan las oportunidades poder hacer las propuestas a las diferentes administraciones dentro de los centros de trabajo. Y comunidad sindical hemos recolectado todas esas necesidades que plantean nuestros compañeros del sector público, del sector privado, de las maquilas, de los compañeros de seguridad privada, los compañeros de limpieza, los vendedores que son trabajadores por cuenta propia. En fin, conversamos con todos ellos y al final decimos, bueno, vamos a ordenar las propuestas que ustedes nos están haciendo y las vamos a elevar al más alto nivel. Ahí es donde le pedimos al ministro de Trabajo que él sirva de mediador y que sea el canal oficial por el cual la Unidad Sindical Salvadoreña pueda hacer esos planteamientos al presidente de la República. ¿Cuál ha sido el papel del Ministerio de Trabajo hoy en este contexto, Elvira? Bueno, ha sido... O una evaluación, si lo queremos ver, porque quiero llegar por cuestiones de tiempo, ¿sí?, a sacar, a extraer de esa agenda
contemplativa de ustedes alguna preocupación específica y algún aporte que puedan dar para solucionarla, como usted bien dice. Sí, claro, el papel que ha jugado el Ministerio de Trabajo ha sido bien esencial, muy primordial. Nosotros como organizaciones y como unidad, pues hemos visto a bien que el Ministerio, y en este caso el Ministro de Trabajo, sea el intermediario, ¿verdad? Recordemos que él viene de estos sectores, sí, ¿verdad? Entonces encontramos un poco de empatía, ¿verdad? En ese sentido, esa accesibilidad. Por eso nosotros estamos valorando, nosotros hemos evaluado, nosotros inclusive hemos hecho a nivel de dirigencia una evaluación de este ejecutivo que está por finalizar su primer quinquenio, el 1 de junio. Entonces nosotros hemos visto, ok, si tenemos esta apertura para poder expresar o que él sea el intermediario para que nosotros como unidad sindical podamos presentar nuestro planteamiento hacia el presidente, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a aprovechar todas las puertas que se nos abran, siempre y cuando sea en beneficio de la clase trabajadora. Okay, decía... ¿algún aspecto elemental dentro de esa agenda que remarcarla? Ya para ir cerrando un poco. Sí, la verdad que sí. Me decía del convenio 102 de la OIT que habla de varios aspectos, sí, ¿no? Pero alguno en particular, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos solicitando también se respete el convenio de la contratación colectiva, la libertad sindical. Son aspectos en generales, en educación, salud. Estamos abarcando diferentes temas que para nosotros son de suma importancia, pero estos sobre todo son importantes. Ok, Francisco. Sí, pues bueno, nosotros pedimos que se respeten, como ya dijo Emilia, la libertad sindical, porque en el sector privado hay mucha opresión por parte de los trabajadores, por parte de los empresarios hacia los trabajadores, especialmente si son sindicalizados. Y no digamos también de las instituciones públicas. Hay funcionarios que ven con malos ojos al movimiento sindical o a los trabajadores que están sindicalizados en sus instituciones. Y el sindicalismo no es más que buscar un equilibrio dentro de una institución o una empresa para lograr las metas. Basado en el principio ahora de la modernidad, en la cual trasciende ya este nuevo periodo de país y sobre todo también de lo que siempre se dijo, ¿verdad? Que el movimiento sindical debe de pasar a otra etapa en la cual ya no se tenga aquel, digamos, noción o idea de que los sindicalistas pues no hacen nada y más lo que son, ¿verdad? Y ser un poquito más propositivo. La verdad que me quedo con el sabor a seguir conociendo más de esa lucha reivindicativa que tienen. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido conocer parte así ligera de esta propuesta que se entregó ayer al gobierno a través del ministro de Trabajo. Así es que muchísimas gracias, Emilia, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Pues hemos sentido corto el tiempo y pues estamos a la espera de otra invitación. Así será. Gracias, Francisco, también. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Ernesto. Te agradezco mucho. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos. Ahora vamos a conocer precisamente el trabajo que circunscribe a la Libertad Norte, que son ahora distritos que Saltepeque, San Matías, San Pablo, Tacachico, que lo conforman. Vamos a hablar con su alcalde, Jorge Escamilla, y de la experiencia de esta transición que ahora el país vive. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, son las 7:30. Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes que están siempre permanentemente con nosotros, no solo a través de nuestra señal abierta, sino también a través de nuestras plataformas digitales. Quiero darle la más cordial bienvenida al alcalde de la Libertad Norte, Jorge Escamilla. La Libertad Norte comprende los distritos que Saltepeque, San Matías y San Pablo, Tacachico. Así es, ¿verdad? Así Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Jorge? Un gusto estar acá en tu programa nuevamente y pues a la orden para conversar de los temas de interés para los habitantes de la Libertad Norte. Tuvimos la oportunidad de estar en días anteriores y un poco comprender bien
el acoplamiento que tendrá este nuevo ordenamiento distrital, ¿no? Y que sin duda alguna ahora, amparados a un decreto que formuló y aprobó la Asamblea Legislativa, pues tienen 2 años para ir haciendo los ajustes pertinentes. Así es, muy conveniente la ley que aprobó recientemente la Asamblea Legislativa, en la que nos dan todo el marco jurídico y nos dan las reglas del juego para poder ordenar sobre todo las contabilidades y todo el sistema administrativo de la nueva Alcaldía Municipal de la Libertad Norte, y pues lograr compaginar las 3 contabilidades que pues en un primer momento se veía un poco complicado, un poco complejo. No obstante, ya ahora con esta ley nos dan como los parámetros para poder trabajar y hacerlo de una forma ordenada. Ahora, toda esta situación me lleva a preguntar lo que Extracámara hacía mención, Jorge, y tiene que ver precisamente con la definición muy bien de la sede central operativa o administrativa que tendrá una administración de la Libertad Norte, como por ejemplo, ayer la toma de transición, ¿sería así, o toma de posesión? Bueno, ayer acto protocolario. No hicimos un acto protocolario como tal, nos fuimos directamente a trabajar. Por la Libertad Norte. Iniciamos con la primera sesión de consejo, en donde montamos el nuevo consejo municipal, se tomaron algunas decisiones, aprobamos algunas situaciones de interés para los habitantes de la Libertad Norte. Decir que aprobamos una comisión especial para investigar algunos casos que tienen algunos indicios de corrupción de administraciones pasadas. Yo me comprometí con los habitantes de la Libertad Norte a combatir de forma frontal la corrupción, venga de donde venga, no importa si son funcionarios de nuestro partido político, no vamos a hacer tapadera de nadie, y aprobamos una comisión especial para investigar aquellos casos que tengan algún indicio de corrupción. Además, aprobamos 2 proyectos iniciando ya la administración. Aprobamos el plan de bacheo para las zonas urbanas de nuestro municipio. Comprenderá en los 3 distritos. Vamos a identificar en dónde tenemos mayor cantidad de baches para poder hacer una intervención integral. Además, aprobamos también un plan para darle mantenimiento a los caminos vecinales, a todas las calles rurales que han estado abandonadas por décadas y que no se les había dado mantenimiento por muchos años. Pues ahora, antes de que entremos en el apogeo del invierno, vamos a darle mantenimiento para mejorar un poco la transitabilidad de las personas, sobre todo en las zonas rurales. A ver, voy a detenerme un poco para comprender mejor ese proceso de transición. Cualquier persona que asume la administración, lo primero que llega a saber es en qué estado recibe. ¿Cuál es el estado en el que se ha recibido precisamente las alcaldías San Matías, San Pablo, Tacachico y Quesaltepeque? Bueno, vamos a... Creo que el tema del énfasis que usted dice en cuanto a crear una comisión que haga ciertas investigaciones es porque las cosas como que no se han estado haciendo bien, ¿no? No se han estado haciendo bien desde hace décadas. Desde hace muchos años. De hecho, hay un caso por ahí. ¿No es un problema de la administración saliente? No es un problema de la administración saliente. Investigaremos aquellos casos que tengan algún indicio, por supuesto. Aún siendo de su partido. Aún siendo de nuestro partido. Porque, quiero ver, San Matías estaba siendo... Los 3 distritos estaban siendo administrados por Nuevas Ideas. Por Nuevas Ideas. Así es. Entonces nosotros, como lo dije antes, no vamos a hacer tapadera de nadie. Vamos a perseguir la corrupción, y esto es trabajando siempre en la línea de nuestro presidente Nayib Bukele, quien está combatiendo de frente la corrupción dentro de las instituciones que él lidera. No está permitiendo actos de corrupción, y lo mismo vamos a hacer nosotros en las municipalidades. En el tema de cómo recibimos las alcaldías,
Bueno, hay algunas cuestiones que creo yo que es importante resaltar en el tema administrativo. Por ejemplo, hemos encontrado un desorden en cuanto a asignaciones de activo fijo y el uso que les dan a esto. Es decir, no se está haciendo un uso adecuado de los recursos municipales. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en hacer manuales de uso de vehículos, por ejemplo, de computadoras, etcétera, etcétera, para poder regularizar esto y poder dar un mejor servicio a la población. Hemos encontrado también un poco de desorden en cuanto a los cargos laborales con personal cuyas funciones no corresponden a sus acuerdos o contratos, y anomalías en algunos procesos de compra. En el tema financiero, pues nos han dejado un fondo de remanente disponible que vamos a utilizar para ir subsanando los problemas, sobre todo en el distrito de Quesaltepeque. En San Pablo Tacachico nos han dejado escasamente $35,000 que no nos alcanza ni para pagar la planilla de este mes, y de San Matías pues no tenemos dato exacto porque no les actualizaba la plataforma cuando estábamos recibiendo la administración. En el transcurso del día vamos a ir revisando las cuentas para saber cuánto es la disponibilidad financiera. En cuanto al tema de organización, pues en Quesaltepeque hay una estructura muy ancha con funciones que se comparten entre dos personas, lo que frena un poco la productividad laboral y no permite que se brinde una calidad de atención a los usuarios. San Matías tiene una estructura un poco más delgada, en donde hay personas cumpliendo 3 o 4 funciones. Entonces, esto también debilita la atención al usuario. En San Pablo Tacachico la estructura sí corresponde directamente a las funciones y a la cantidad de personal que se requiere. En San Matías necesitamos reinventarnos para hacer, porque bueno, no se alcanza a cubrir con fondos propios la planilla. Tiene que hacer uso importante. Hay que hacer uso de los fondos del Estado para poder pagar la planilla, es decir, del FODES y del FAM, porque no se logra cubrir salarios solamente con los fondos propios, con los ingresos que tienen las alcaldías provenientes de tributos. ¿Se va a tener que recurrir al FODES o fondos? Ya se está recurriendo al FODES para pagar salarios. Entonces lo que tenemos que hacer es como reorganizarnos para ver de qué manera podemos lograr hacer más eficientes la recaudación para poder salir con el gasto corriente con fondos propios y que el FODES y el FAM sean utilizados para lo que están destinados, que es para obras en las comunidades. En el tema de catastros, los 3 distritos no tienen un catastro actualizado y no se cuenta con un plan maestro de inversión en ninguno de los 3 distritos. Ahí es donde vemos las deficiencias en los ingresos que tienen las 3 alcaldías con los fondos propios, porque si se tuviera un plan maestro de inversión, tendríamos empresas llegando a instalarse que son las que generan los tributos y los impuestos que luego se convierten en obras para la población. En cuanto a la recolección de desechos sólidos, se cuenta con deficiencias para cubrir todas las rutas. De hecho, ayer hice un recorrido por algunas colonias de Quesaltepeque y pude darme cuenta que sí hay muchísima basura en las calles. Ya hoy he ordenado que se presente un plan para poder mejorar las rutas y recolectar todos esos desechos sólidos que se encuentran tirados en las calles. No es posible que una ciudad como Quesaltepeque se encuentre inundada de basura. Entonces, básicamente así es como hemos recibido en líneas generales las 3 alcaldías de los 3 ahora distritos de la Libertad Norte. Ahora, si eso que usted me está diciendo, que se va a necesitar de recursos que vengan para pagar, en este caso, salarios, ¿a dónde van a quedar las obras? ¿O cómo se va a cubrir la necesidad de poder llevar obras a estos municipios? ¿Cuál es el horizonte que usted logra visualizar ahora que ya tiene en sus manos la administración de 3 municipios? Bueno, 3 distritos. En Nejapa, yo fui alcalde de Nejapa hasta el día 30 de abril
Y cuando hubo ese recorte del FODES, pues muchos nos deseaban el mal y pensaban de que iban a morir algunos programas sociales, de que no nos iba a alcanzar para pagar la planilla, que no íbamos a poder recolectar la basura, etcétera, etcétera. Y les demostramos que manejando los fondos de forma eficiente, de forma responsable, logramos no solamente mantener lo que ya estaba, sino que mejorarlo. En el tema, por ejemplo, social, de tener 400 niños en las escuelas deportivas, pasamos a tener 1.200, de no contar con un programa de apoyo al adulto mayor, pasamos a tener un programa que le brinda alimentos a los adultos mayores en situación de abandono. Logramos hacer autosuficiente la municipalidad. Ahora, como dejamos Nejapa, ya no dependen del FODES para poder pagar su planilla. Ahora se paga de fondos propios y todavía con fondos propios se pueden hacer obras. Históricamente en Nejapa jamás una administración había comprado un camión recolector de desechos sólidos. Todos habían sido donados. Y nosotros con fondos propios, sin depender de FODES, logramos comprar un camión, que es lo último que le heredamos a los nejapenses. Entonces, y esto lo hicimos administrando los fondos públicos con responsabilidad, con transparencia y siendo austeros, no aumentando el gasto, logramos reducir el gasto y a eso vamos acá. Vamos a revisar y a implementar planes. Ya estamos trabajando con el equipo financiero para poder desarrollar planes, procesos, mejorar procesos que mejoren la recaudación de impuestos sin incrementar ni una sola tasa y ni un solo impuesto. Lo que vamos a hacer es que quien no está pagando, pues que pague si está recibiendo un servicio, sobre todo el que más tiene, que serían el sector empresarial. Entonces, en ese sentido, yo creo que mejorando, teniendo un mejor plan de manejo de ingresos y un mejor plan de manejo del gasto público, podemos lograr que los recursos, cubrir el gasto corriente y poder también llevar obras a la comunidad. A ver, me piden una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos un poco conociendo. ¿Quién va a elegir ya los jefes de distrito, por ejemplo? ¿A usted le corresponde o es el consejo? Porque el consejo municipal trabaja ¿cómo quedó constituido con los otros partidos el actual consejo? Oye, vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. No nos cambie. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el alcalde del municipio Libertad Norte, que comprende Quesaltepeque, San Matías y San Pablo Tacachico. Quesaltepeque será la sede administrativa, me decía. La sede administrativa va a estar en Quesaltepeque. Ok. A ver, ¿quiénes eligen o cómo se va a elegir o cuáles son ya las nominaciones que se hacen de los jefes de distrito? ¿Cómo está conformado su consejo, por ejemplo? El consejo municipal está conformado por 2 concejales de mi partido, el síndico que me corresponde también y por supuesto el alcalde, 2 concejales de partidos de oposición, propietarios y 3 concejales suplentes de partidos de oposición más un concejal propietario de Nuevas Ideas. Ok. ¿A usted le correspondió o el consejo? Es el consejo el que nombra a los directores de distritos, ya están nombrados. Los 3 directores de distritos son personas que no han tenido nunca experiencia en temas políticos, vienen de trabajar de la empresa privada. Entonces nosotros queremos implementar una mística de trabajo muy parecido a cómo se llevan los controles de rigurosos en las empresas privadas. Entonces hacia eso le estamos apostando. Ahora, un elemento importante que creo que no se puede pasar por alto a la hora de escudriñar muy bien la forma administrativa a la cual se va a lanzar este nuevo, digamos, capítulo de la historia política geográfica de los municipios convertidos en distritos, es el tema del desarrollo y sobre todo el aporte mismo para la recaudación de sus ingresos. Pregunto, ¿cuál es el proyecto que se tiene para poder en su momento dinamizar esta economía de estos municipios que van, perdón el término, Coyol quebrado y Coyol comido? Bueno, yo creo que es importante apostarle a la inversión privada dentro del municipio, porque no podemos incrementar tasas ni impuestos a la población. Lo que tenemos que hacer es que el dinero llegue
a través de las empresas, que son las generadoras de riqueza. Entonces, en ese sentido, nosotros ya estamos trabajando en un plan maestro que pueda atraer inversión a la zona, que Saltepeque, siempre le he dicho, tiene esa bondad de contar con una carretera internacional que lo atraviesa y que debería de estar formando parte de todo ese parque logístico que inicia en Apopa, continúa en Nejapa, debería de continuar en Quesaltepeque, pero ahí hace como un corte y luego continúa en Opico, y que Opico lo ha estado aprovechando, pero que Quesaltepeque no. Esto seguramente porque pues, se han tenido alcaldes que no han estado comprometidos con un plan de desarrollo económico para la zona. Además, creo yo que hay que apostarle fuertemente a la educación para que nuestros jóvenes se preparen y sean ellos los que ostenten los cargos en las empresas que vamos a lograr que se lleguen a instalar al municipio. Debemos de apostarle también al ordenamiento de los cascos urbanos para dinamizar un poco más la economía formal y volver a aquellos negocios que actualmente están dentro de la informalidad y la ilegalidad, volverlos de alguna manera al sector formal y que también puedan tributar para contribuir al desarrollo de su distrito. Pero eso pasa por establecer un verdadero plan atractivo que genere el incentivo pertinente. Por eso yo hacía mención, un poco en términos muy categóricos, que Salte tiene mucha industria, tiene mucha... creo que estaría hablando de que es quizás muy solvente, ¿no?, en esa materia. Está solvente, actualmente tiene solvencia para cubrir su gasto corriente. No obstante, hay que trabajar para que además de cubrir el gasto corriente, podamos generar obras y proyectos para la gente con los ingresos corrientes de la municipalidad. Entonces, ese es el trabajo, ese es el reto, creo yo, el lograr que los gastos sean menores a los ingresos corrientes. Y en esa medida, cuando logremos ese objetivo, vamos a tener dinero para poder invertir muchísimo más en las comunidades. Igualmente creo yo que hay que trabajar articuladamente con todas las instituciones que lidera el presidente Nayib Bukele en el tema de desarrollo, pues con la DOM, con el MOP, con muchas instituciones, creo yo que nos van a ayudar para poder avanzar en este tema. Hay en este caso muy en particular algunos aportes muy significativos o experiencias que se han tenido con la DON y que podrían ser capitalizados a manera de experiencia buena o mala. No, por supuesto. En el ejercicio anterior. ¿Qué papel piensan jugar ahora, sabiendo que tiene 3 grandes retos? Si en su momento usted fue alcalde de Nejapa, ¿no? Si en su momento a lo mejor no fue en un 100%, ¿cómo se puede visualizar entonces ahora el complemento que puede tener con estos otros distritos? No, con la DOM yo tengo muy buenas experiencias, trabajamos muy bien. De hecho, construimos casi 15 kilómetros nuevos de calles en diferentes comunidades, trabajando articuladamente con la DOM y con fondos propios. Al final la DOM fue una institución creada con lo que hubo de recorte del FODES, cuya finalidad era atender las solicitudes que las comunidades nos llevaban a los alcaldes. Entonces, aquellos alcaldes que trabajamos de forma eficiente, trasladando estas solicitudes a la DOM, siendo gestores de los proyectos que la gente nos estaba solicitando, logramos hacer que los proyectos llegaran a las comunidades. Y en Nejapa, pues el tema fue, y el problema más grande fue, o es, el tema de las calles, de los cuales nosotros resolvimos más de 15 kilómetros. Ahora bien, en la Libertad Norte, uno de los problemas más grandes también es resolver el problema de la conectividad vial. Le vamos a apostar también con la DOM para poder articular esfuerzos y poder resolver poco a poco. Obviamente no estamos diciendo acá que en solo 3 años vamos a resolverlo todo, pero avanzar lo más que podamos estos primeros 3 años. Cabe recalcar que nuestro plan
de Desarrollo Económico y Territorial para la Libertad Norte no comprende 3 años. El plan comprende de 9 a 12 años con objetivos medibles en el corto, mediano y en el largo plazo. Ahora, esto sin duda alguna tiene que ver también con esta discusión que en su momento se generaba, si era necesario, así como se está visualizando cambios dentro de la estructura, digamos, de la Constitución, empezar a ver también el tema de los periodos para poder hacer ese desarrollo que se necesita, porque 3 años se van de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cuál es la apreciación que tiene usted bajo esa misma experiencia, si el tiempo es el prudencial o no es o deberían de ampliarse también estos periodos? Yo creo que el presidente Nayib Bukele es muy inteligente y tiene un equipo asesor de primer nivel que él ya le habrá dicho o habrán tomado la decisión de cuál es el camino que debe de seguir nuestro país en esta en este nuevo El Salvador que estamos construyendo y del cual somos un apoyo. Los alcaldes, los 44 alcaldes, debemos de ser un apoyo para el presidente. Yo creo que sí hay que revisarlos. El país no es el mismo de hace 30 años. Entonces ha evolucionado, ahora tenemos otros problemas que no los teníamos seguramente hace 30 años. Entonces la Constitución necesita algunos cambios, creo yo, y estoy seguro que pues el presidente junto con su equipo ya han hecho un buen trabajo y seguramente presentarán las reformas que sean necesarias para que nuestro país avance y no continúe estancado como nos tenían condenados las administraciones anteriores. Ahora, porque obviamente el tema del FODES era fundamental si lo veíamos desde el punto de vista complementario hacia la visión y también trazado en un eje de transparencia y honradez. Lastimosamente se perdió en el camino, pero era fundamental para el desarrollo de los localistas y sobre todo también generar esa autonomía que necesitan a veces. El problema por constitución los municipios, ¿no? Ahora convertidos en distritos. El problema es que el FODES, los alcaldes en el pasado lo utilizaban para enriquecerse, para sacar tajada de los proyectos que se aprobaban. Bueno, ahí en Quesaltepec hemos encontrado incluso algunos cheques liquidables a nombre del alcalde que estaba en turno de hasta $50,000 y de cuyos fondos no se sabe qué se hizo. Fondos provenientes, algunos de FODES y otros provenientes de aquel apoyo que dio el presidente para la tormenta Amanda y Cristóbal, allá cuando estábamos pasando momentos duros en la pandemia, y los alcaldes de Arena y del Frente estaban robando. Cuando la población estaba pasando hambre, se la estaba pasando mal en sus casas con la pandemia, los alcaldes de Arena y el Frente estaban robándole los fondos a los salvadoreños. Entonces yo creo que sí es necesario hacer ajustes a las leyes y bueno, el presidente ya ha dicho que va a combatir de manera frontal la corrupción y no solamente lo ha dicho, sino que también ya dio muestras metiendo presos a funcionarios de su propio gobierno que no respetaron los fondos públicos. Bueno, hablando de quizás un poco de esa transición protocolaria, el tema de los puestos de confianza se lograron ya cesar, ya se puso a todo el personal. Estamos ahorita, de hecho hoy es ¿O hay evaluaciones como en su momento se ha pensado también hacer? Yo creo de que hay personas que pudieron haber sido de confianza de los gobiernos anteriores o de los gobiernos salientes. No obstante, nosotros vamos a evaluar si tienen la capacidad. Por supuesto que podemos mantenerlos. Yo creo que todas las personas tienen derecho al trabajo. De hecho, ayer fue se conmemoró el Día del Trabajador. Y considero yo que todos tenemos derecho, no obstante vamos a mantener a aquellas personas en los cargos de confianza que de verdad respondan a los intereses de los habitantes de la Libertad Norte, de los quesaltecos, de los matillanos y de los tacachiquenses, y aquellos pues que tengan algún indicio de haber cometido alguna falta, pues se investigará y se tomarán las decisiones que correspondan, pues siempre en beneficio de la comunidad. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle el que nos haya permitido conocer parte de esa experiencia que ahora traza a este nuevo
horizonte de trabajo que lleva para el sector de la Libertad Norte. Gracias por habernos acompañado, Jorge. No, muchas gracias y un saludo a los matillanos, a los quesaltecos y a los tacachiquenses. Que Dios les bendiga. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.